¿Me poniste sonido? Sí, ahí está grabando. Hola, hola. Hola. Hola a todos. Tata, Sí. creo que me montes unas fotos y las fotos las voy a botar. ¿Y cómo se graban las fotos? Así, hola. Ah, ¿y qué foto? Ah, fotos. Está, ya sé Foto cuál. de habano. Grabando. Vamos a buscar, a ver. Mira, esta muchacha que se ve acá Sí. se llama Josefina. ¿Sí? Sí. ¿Vos qué se llama Josefina? Bueno, porque la mamá y el papá le pusieron Josefina. ¿Y Sí. sabés qué hacía Josefina hace Sí. mucho tiempo? Sí. Escribía. ¿Sí? Sí. Pero vos estás vieja. Sí, está un poquito vieja, sí. Pero igual, viste que es muy linda. Sí. Pero no sé cómo llamarla. Y ahora la estamos grabando. Acá, mira. ¿Ves? Sí. Eso es porque estaba grabando el Sí. audio. Exactamente. Yo quiero mandar carita y van el audio con dinero ese bicos. Ah, bueno, No. ahora mandamos el audio con ese micrófono. Bienvenido, bienvenida a Cuentoteca Uruguay, este rinconcito digital donde compartimos literatura de manera oral de autores nacidos en Uruguay durante el siglo XIX y las 2 primeras décadas del XX. Bueno, mientras Gauchito envía caritas y audio a través de la computadora con el WhatsApp a la familia, nosotros vamos a ir entrando en el tema que nos trae, porque estábamos comentando una fotografía de una señora nacida en 1889 aquí en Montevideo. Josefina solamente fue hasta 4º año de escuela, no porque no le gustara o no le interesara, sino porque en esa época no estaba bien visto que las niñas avanzaran demasiado en su instrucción. Y Josefina no fue la excepción. Hasta 4º año de escuela primaria cumplió. Luego tenía que quedarse en casa. Pero Josefina se quedaba en casa, pero era muy inquieta, así que a escondidas, a hurtadillas, de pie, devoraba toda la lectura que podía de la biblioteca que había en su casa, a la cual tenía acceso prohibido. Leía de pie porque ante la más mínima posibilidad de que alguien le descubriera, podía acomodar el libro en su lugar y salir corriendo. Esa fue Josefina, esposa, madre, una activa cuestionadora de la opresión femenina en la sociedad uruguaya del 900. Así que vamos a compartir una crónica de este libro, 900, donde Josefina nos cuenta un poco cómo era la paciencia que había que desarrollar en Montevideo si uno quería o necesitaba viajar en tranvía. Y entonces vamos a compartir esta crónica titulada La antigua paciencia del libro 900 de, yo podría presentarla como Josefina Lerena, pero ella sus razones tendría para afirmar con todos sus apellidos, incluyendo el del esposo. Así que es lo que vamos a hacer. La crónica La antigua paciencia del libro 900 de Josefina Lerena Acevedo de Blixen. Le mando carita y ahí mando un audio con ese micrófono nuevo. Ah, bueno. Probablemente la exactitud llegó a esta tierra con la profusión de los relojes. A principios del siglo XX estos eran un lujo. Así, los que no podían reglamentar sus días por las campanadas de la catedral, que ininterrumpidamente daban hasta los cuartos de hora, organizaban a menudo el orden familiar de acuerdo a los tranvías. Por eso solía decirse: ya son las 11 porque acaba de pasar el tren. La verdad que esto ocurría porque los tranvías no eran frecuentes. Todas las circunstancias habían contribuido a incorporar la paciencia en la modalidad general, porque se sabía que podía siempre llegarse tarde y además, y sobre todo, que era necesario esperar. A la hora de los regresos, los montevideanos se encontraban, sin proponérselo,
a la espera del tren que los llevaría a su casa, y la gente se saludaba entonces como de paso, ya que nadie quería perder la locomoción que pasaba tan espaciadamente. Se formaban grupos en las esquinas, y los pasos se apresuraban cuando había que tomarlo en la mitad de la cuadra tras escuchar la corneta alertadora. Pero era frecuente que ese tranvía que traía la luz verde y que esperábamos pasara sin detenerse, y que si el cochero llegaba tocando la corneta que anunciaba la presencia del vehículo, nos sorprendiéramos desagradablemente al leer en un letrero blanco con letras negras que decía «completo». Y pasaba entonces el tren ante los fatigados transeúntes, fustigándose con el látigo al cadenero y a los 3 caballos que iban al galope. Es que todos los asientos estaban ocupados y también los 4 puestos de la plataforma posterior que permitía el reglamento. «¿Esperaremos otro?», nos preguntábamos. «Esperaremos». Además, los recorridos se hacían muy lentamente, lo que, agregado a las esperas, hacía que los paseos se convirtieran casi en pequeños viajes. De ahí que quienes vivían en barrios apartados se preguntaran a menudo unos a otros: «¿Usted va hoy al centro?». Y si era así, se le entregaban cartas para el correo o paquetes o listas de compras, porque hay que pensar que el teléfono era entonces un aparato poco común. Y el que partía para el centro hasta llevaba saludos y recuerdos, como si fuera de viaje a las tierras gallegas. De ahí que se empleara ese hombre en gestiones propias y ajenas de la mañana a la noche, por lo que le fuera importante luego conseguir el tren de regreso. Los tranvías de aquel tiempo, por lo tanto, acortaban las posibilidades de acción de cada día, el que resultaba más corto, no sólo por los agotadores recorridos, sino por los desvíos continuos, ya que no era frecuente la existencia de la vía doble. Todo esto era una prueba más que se exigía a la paciencia estoica de los pasajeros. En el invierno, los tranvías, cerrados como cajones, llevaban a los pasajeros mirándose unos a los otros, tal vez comprendiéndose o compadeciéndose, pues iban sentados en 2 largos bancos de madera, ubicados desde la plataforma delantera hasta la posterior, con las ventanillas atrás, en la nuca, sin poder siquiera mirar hacia afuera. Y era un gran silencio de voces, pero se escuchaba el ruido de las ruedas de hierro sobre los durmientes de las vías, y de cuando en cuando alguna apagada conversación de negocios o temas triviales, o el lloro de algún niño, para entretener a aquella sociedad unida y sacrificada. Y allí, en medio de esos seres opacos y aburridos, Vaz Ferreira sacaba de su portafolio hojas de papel florete y escribía sin levantar la cabeza hasta el momento de bajar. Como unos años después, Julio Casal, inspirado siempre, soñando como si los ojos miraran lejanías, escribía versos. Cuando la llamada de la creación poética le asaltaba, componía sobre el puño de su camisa o en el boleto del tren. Al llegar la primavera se dejaban los tranvías de invierno y se ponían en circulación los de verano. Estos eran abiertos. El aire que golpeaba la cara y la luz que entraba por los 4 costados transformaban el sacrificio en goce. Eran un piso y un techo sostenido por varillas, y si en verdad saltaban sobre las vías como los otros,
con su mismo ruido infernal de hierros por los caminos, era como si por ellos entrara el campo, como si el trébol naciera entre los bancos. Cuando andaba por la ciudad el tranvía, que iba por el borde de la calzada, parecía que convivía con las veredas llenas de mesas y de copas, tomando parte en la animación de los veranos montevideanos. Sin embargo, esos tranvías, unos y otros, no eran solo hierros que pasaban. En ellos existía la conciencia de la cordialidad. Los pasajeros podían no hablarse, pero ninguno protestaba nunca, ninguno dejaba de encontrar humano que el tranvía se detuviera y que bajara el guarda a dejar a algún inválido en el zaguán de su casa. Ninguno dejaba de aceptar como lógico que el tranvía se detuviera ante la puerta de cada pasajero si era preciso. A mí me para en esa puerta, a mí en aquella otra. A veces 3 o 4 paradas en una sola cuadra. Recuerdo a una señora conocida mía que se olvidó de su portamonedas y ya arriba del tren le pidió al guarda que esperara porque lo iba a buscar a su casa. El guarda asintió. Un señor le insinuó que continuara el camino. El guarda le respondió: «¿Cómo no voy a esperar a la señora si me lo pide?». A veces alguien olvidaba o quería dejar un paquete en un lugar en medio del camino. Ninguno encontraba tampoco mal que, como lo hiciera alguna vez Eduardo Dieste, se pidiera al cochero que apurara porque se estaba deprisa, y que el cochero diera entonces latigazos a los caballos.